Más adelante en KTVB en español, una nueva propuesta legislativa está generando debate en Idaho. Podría prohibir que los oficiales de la ley usen coberturas faciales. Y otro proyecto de ley busca reducir las horas de instrucción de las escuelas de cosmetología, un cambio que muchos estilistas dicen podría afectar su aprendizaje. Lo que salió del Capitolio enseguida. Y otra ronda de tiempo tranquilo, pero lluvia y nieve vienen de camino. Les explico en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Bienvenidos a KTVB en español. Soy Brenda Rodríguez y es un gusto saludarles. Gracias por sintonizar su noticiero local y empezamos con la información. Empezamos en el Capitolio. Una nueva propuesta legislativa ya está recibiendo mucha atención. Se trata de un proyecto de ley que limitaría el uso de las coberturas faciales para los oficiales de la ley. Nuestra reportera Cristian López nos explica. La propuesta todavía está en sus primeras etapas, pero esto limitaría cuándo los oficiales locales aquí pueden usar coberturas en sus caras. Y la senadora que introdució este proyecto dice que todo es para proteger a la comunidad. Hablé con la senadora Janie Ward Engelking, quien asegura que su meta con este proyecto es que la gente sepa con quién están haciendo contacto si algún día se cruzan con un oficial de la ley. Dice que la comunidad se sentiría más segura si esos oficiales no tienen sus caras cubiertas. También dice que habrían algunas excepciones, por ejemplo, razones médicas o religiosas, o si los oficiales son agentes encubiertos, o si están respondiendo a una escena donde hay químicos peligrosos. Hablé con la comunidad para ver qué opinaban sobre esta idea. Unos sí están de acuerdo. Es como una forma de saber con quién estás hablando también, una forma de ver si hay algún problema o algo, es lo mismo como tiene el badge y todo, para ubicar con quién es, si hay algún problema. Y me parece que la gente también se siente un poco más confiada cuando no tienen ninguna máscara o nada, me parece que es mejor. Pero otro hombre me dijo que piensa que los oficiales sí deben tener la opción de usar máscaras para que se sientan menos expuestos. Este proyecto de la ley es similar a otros que están pendientes en otros estados cercanos, como en Utah. Apenas lo introducieron el viernes pasado y aún debe haber una audiencia pública para hablar más sobre la propuesta. Unos esperan que esto pueda ayudar un poquito más para que la gente se sienta más cómoda al salir a la calle. Me parece que hay mucho miedo, que obviamente la gente tiene miedo, cosas, pero también la gente sabe, hay que luchar bien. Obviamente hay que salir y hay que hacer lo que vinieron a hacer. O sea, vinieron a ser buena gente, todos lo sabemos, entonces hay que seguir luchando. Y la senadora dice que los siguientes pasos son hablar con los oficiales aquí locales para ver qué opinan sobre esta propuesta. Cristian López para KTVB en español. Gracias, Cristian. Y continuamos en el Capitolio. El proyecto de la ley de Cámara 547 podría cambiar el futuro para los cosmetólogos en todo el estado. Y nuestra reportera Gabriela López habló con personas que están en la industria. Pero, Gabriela, ¿qué significa esta propuesta? Así es, Brenda, este proyecto de ley busca reducir en un 37.5% las horas de capacitación en las escuelas de cosmetología. Una medida que muchos estilistas consideran que no beneficiaría la formación de futuros cosmetólogos. Desde el Capitolio, el 27 de enero, los legisladores analizaron el propuesto proyecto de ley 547, el cual busca reducir los requisitos de capacitación para obtener una licencia de cosmetología. Esta propuesta busca reducir las horas de capacitación de 1.600 a 1.000 y las horas de aprendizaje práctico de 3.200 a 2.000 horas. El patrocinador del proyecto, el representante Jeff Ehlers, asegura que la medida elimina barreras innecesarias y facilitaría el acceso a esta profesión. With less debt and a quicker path to starting earning income as the cosmetologist in their chosen profession. Según Ehlers, el objetivo es que los estudiantes puedan graduarse más rápido, con menos deudas y comenzar a generar ingresos en menos tiempo.
Pero no todos están de acuerdo. Luis Barajas, dueño de los salones Upper Class y Upper Cuts, reconoce que hay beneficios. Claro, es bueno para los nuevos estudiantes que van a entrar. ¿Por qué? Porque van a acabar antes, más rápido. Pero advierte que la calidad podría verse comprometida. Yo veo que es debe de ser más calidad sobre cantidad, ¿verdad? Entonces, cortando las horas, por tanto, sí afecta lo que es la calidad de trabajo, la calidad de aprendiz que pueden tener. Barajas, quien lleva 6 años dedicándose a la cosmetología, teme que los nuevos graduados no tengan la preparación necesaria. Eso sí les va a afectar porque ya no van a tener la suficientemente práctica, no van a poder formular como deberían de formular colores, hacer sus cortes. Sandra Espejo, estilista certificada que completó las 1,600 horas en la escuela Paul Mitchell en Nampa, comparte esa preocupación. Me hizo falta aprender mucho. Yo pienso que no, yo pienso que 1,600 horas ya no son suficiente para un curso que tiene tanto para aprender. Ambos profesionales temen que esta medida afecte la calidad de los futuros cosmetólogos. Va a haber mucho estudiante afuera con licencia que no tiene la práctica suficiente, no tiene la teoría suficiente para llegar a un lugar y poder ejercer su carrera. Tendrían más trabajo, más miedo saliendo de la escuela porque 600 horas es una parte muy grande. Luis concluye con un llamado a los legisladores. Están cortando, como dije, tiempo, calidad, práctica, edad. Piensen muy bien lo que van a hacer porque a veces ser un bien pueden ser un mal. El proyecto de ley 547 fue referido al Comité de Reglas y Administración Judicial para su revisión y si se aprueba la nueva ley entraría en vigor el 1 de enero del 2027. Y en otro proyecto de ley relacionado con las licencias de cosmetología avanza en la legislatura de Idaho. Se trata del proyecto de ley de la Cámara de Representantes 514 que permitiría a los estudiantes presentar el examen de licencia una vez que hayan completado el 80% de su formación, en lugar del 100%. El patrocinador del proyecto, representante Bruce Scott, afirma que la iniciativa cuenta con un amplio respaldo porque beneficia a los estudiantes, a sus familias y a la economía. El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes y ahora pasa al Senado. Y Gabriela, bueno, estos son dos distintos proyectos de leyes. La gente con la que hablaste y escuchamos ahorita en tu reporte, ¿qué piensan de esta parte de, bueno, el segundo proyecto de ley? Claro, Brenda, varios de ellos están a favor de este proyecto porque dice que les va a beneficiar, van a poder empezar a trabajar antes de que se gradúen. Así que ellos lo ven como una forma positiva de seguir adelante y sacar adelante su carrera antes de que graduarse y ellos están muy a favor de este proyecto. Ok, bueno, tendremos que ver qué tan lejos llegan en la legislatura. Gracias, Gabriela. En temas de crimen, una mujer de Meridian pasará 20 años en prisión por un apuñalamiento violento. Tera Suárez, de 45 años, fue sentenciada el viernes tras ser declarada culpable de atacar a otra mujer con un cuchillo. Ocurrió en abril pasado en los apartamentos de James Court. La policía de Meridian dice que Suárez se bajó de su automóvil durante una discusión y apuñaló a la víctima 5 veces. La víctima sufrió heridas graves en el cuello, la espalda y también el pecho. Los investigadores lograron identificar a Suárez mediante un video de vigilancia y la arrestaron días después. Suárez fue condenada a 20 años en prisión con 7 años fijos y 13 años indeterminados. Hemos visto varios días con condiciones tranquilas y condiciones secas y eso va a continuar por lo menos llegando hacia el sábado, pero veremos cambios entrando al domingo y para lunes, que es que nos lleva lluvia aquí al Valle de Tesoro y también llega un poco menos para el Valle Mágico con nieve en las alturas más altas, ya que entremos al fin de semana y a principios de la semana que viene. Ahora, la razón que no vamos a ver muchos cambios, por lo menos llegando hacia el viernes o el sábado, es esta presión alta que está continuando a traer aire estancado
estancado. También lo que estamos fijando en estos días van a ser la calidad de aire, ya que está disminuyendo un poco, y por eso es que vamos a poner mucha atención a eso llegando a terminar esta semana laboral. Pero también con esas condiciones no vamos a ver mucho cambio con las temperaturas, que van a continuar en los bajos 50. Por la mañana van a subir un poco más alto del nivel de congelación, pero también vamos a estar poniendo atención a la neblina, que es posible que empiece a incrementarse un poquito más llegando hacia el jueves y al viernes. Pero como los mencioné, ya llegando al domingo y el lunes es donde vamos a ver los cambios. Llega la lluvia para el domingo y bajan las temperaturas, aunque todavía continúan por encima de lo normal. Vamos a continuar a veces temperaturas bajar entrando al martes también, y dependiendo en qué tan alto usted sube, cuando hablamos de las montañas, las temperaturas continúan cálidas, y por eso es que la mayor parte de las montañas también podría haber más lluvia que nieve, pero va a tener que subir a las cimas más altas para ver esa nieve. Pero al ver aquí al futuro, el modelo a futuro, vamos a ver que este sistema empieza a aplastar un poco ese sistema alto, que da la oportunidad de entrar esa humedad, y eso es lo que nos da la oportunidad de poder ver un poco más de esa nieve llegando al Valle de Tesoro, al Valle Mágico, y también es posible que vamos a ver un poco de esa lluvia continuando hacia el lunes, pero empiece a disminuir ya que lleguemos hacia el martes. Un recordatorio para los beneficiarios de SNAP. Cambios llegan al programa en Idaho esta semana. El Departamento de Salud y Bienestar de Idaho recuerda que a partir del 15 de febrero, los beneficios de SNAP ya no podrán usarse para comprar dulces o refrescos. El departamento indica que esta medida busca apoyar la salud y el bienestar de las familias en Idaho. En 2 días, la ciudad de Caldwell comenzará a multar a las personas que se estacionen por demasiado tiempo en sus nuevas zonas temporales del centro de Caldwell. La semana pasada, la ciudad anunció que instaló señales de estacionamiento de 3 y 4 horas. Y en este mapa publicado por la ciudad, las calles resaltan en color rojo, serán el área para estacionamiento gratuito en la calle por 3 horas. Y las calles en el color azul, ahí como ven en su pantalla, serán por 4 horas. Funcionarios de la ciudad dicen que esto va a ayudar a los negocios a evitar que las personas dejen sus autos ahí por horas. Lo importante es de darle oportunidad a toda la gente que haga estacionamiento. En veces no todo donde quieras se llena y en veces los clientes no pueden llegar a los negocios. En veces los dueños no pueden hallar dónde estacionarse y queremos que toda la gente tenga oportunidad de entrar y salir al centro de Caldwell. Y bueno, algunos pueden pensar en los parquímetros de hace unos años, como lo hemos contado aquí en KTVB en español, pero el nuevo alcalde de Caldwell, Eric Phillips, asegura que esos no son. I don't want parking meters at all, and so do a lot of people don't want them either. So this is kind of that win-win, hopefully. Businesses get the turnover, you know, we can hopefully not to have to enforce it, but people are aware, and then no meters. Las multas para estos espacios comienzan el 5 de febrero. Continuando en Caldwell, el puente Kimball sobre Indian Creek ya está cerrado mientras la ciudad trabaja en su reemplazo. Las autoridades dicen que el cierre no afectará el acceso de los negocios de la zona, pero sí habrá restricciones de estacionamientos y los conductores deberían tomar rutas alternas. En su pantalla pueden ver los desvíos marcados en verde. Se espera que el puente permanezca cerrado hasta el otoño. Bienvenidos a esta edición de Deportes y empezamos con los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, ya que faltan solo días para que arranquen los Juegos en Italia y esta es primera vez que regresa a esta ciudad desde el 2006 cuando los Juegos se realizaron en Turín. En esta edición, 7 atletas de Idaho viajaron a Italia para competir por el equipo de Estados Unidos y hoy les presentamos al equipo de Idaho. La mayoría de nuestros atletas provienen del Valle Wood River, con algunos otros representantes en Boise y el Valle de Teton. Primero, presentamos a la 5 veces olímpica Hillary Knight. La originaria de Sun Valley es la capitán de la selección femenina de hockey sobre hielo de Estados Unidos.
También está la medallista de plata de 2022, Jalen Koff. El equipo de esquí de Estados Unidos afirma que es la mujer más rápida del circuito de la Copa del Mundo de Moguls. Case Josie de Haley se dirige a sus terceros Juegos Olímpicos. El atleta local competirá en snowboard halfpipe masculino. Breezy Johnson de Teton ahora puede llamarse doble olímpica, compitiendo por última vez en 2018 en Pyeongchang, donde terminó 18 en el Super G y séptimo en el descenso. Ahora, los debutantes. Sam Smith es graduada de Boise High y actualmente cursa su segundo año en Stanford, donde también juega fútbol. Y tenemos dos atletas originarios de Ketchum a quienes apoyar, el esquiador alpino Ryder Sarchet y el esquiador freestyle John Steele Hagenbuck. Y ahora pasamos al torneo distrital 6A de baloncesto varsity femenino que comenzó anoche con los juegos de clasificación. El primer enfrentamiento fue entre el número 6 Capital y número 11 Owyhee en un duelo de lunes por la noche. Capital mantuvo vida su temporada con marcador final de 45-39 y esta noche los otros 8 equipos de la Conferencia del Sur de Idaho saltan a la cancha buscando avanzar a la siguiente ronda y dar un paso más rumbo al estatal. Estos son los enfrentamientos de hoy, que incluye Boise número 5 contra Centennial número 12, Timberline número 4 enfrenta a Ridgeview número 13, Rocky Mountain número 7 ante CUNA número 10 y finalmente Mountain View número 8 contra Meridian número 9. Los partidos son esta noche a las 6 de la tarde y tendré esos resultados este viernes que viene. Gracias, Héctor. Y bueno, para más información y noticias en español, visita nuestro sitio web ktvb.com/español. Nos vemos el viernes.